eh, y que va a ser de suma importancia en los próximos años porque yo creo que es lo que se viene. Yo creo que es el futuro ver los análogos o los tratamientos médicos antiobesidad que van a estar surgiendo con el paso de los tiempos, que van a tener resultados magníficos, como nos va a enseñar la doctora Nava Ponce. Los tratamientos endoscópicos que han evolucionado y que van a dejar de ser únicamente, pues nada más un balón y a comenzar a ser tratamientos no solo primarios, sino de revisión, que van a estar generando buenos resultados y que pues va a dar mucha esperanza a todos los pacientes con obesidad que lo que estamos viendo es que está incrementando. Entonces, vamos a hablar hoy sobre cirugía bariátrica versus tratamiento médico, tratamiento endoscópico en obesidades grado 1 y 2 y cuál sería pues, el costo-beneficio, resultados de cada una de las diferentes terapéuticas que tenemos hoy en día. Tenemos el lujo de contar con el ponente del colegio el día de hoy, el doctor Enrique Rentería Palomo, quien es cirujano bariatra certificado, egresado del Hospital General Manuel G. González y actualmente se encuentra adscrito al Servicio de Cirugía General y Bariátrica del Hospital Star Médica Aguascalientes. Asimismo, tenemos el placer de contar con la doctora Tania Nava Ponce, quien es internista y además es especialista en obesidad y comorbilidades, egresada de Medicina Interna por la UNAM, especialista en obesidad y comorbilidades por la Universidad Iberoamericana. Además, es certificada de SCOPE por la Federación Mundial de Obesidad, miembro activo de The Obesity Society y es fundadora y directora general del Centro de Nutrición y Obesidad y Cirugía Bariátrica Weight for Well en Pachuca, Hidalgo. Y además contamos con la presencia del doctor Andrés Rodríguez Parra, que no solo nos quedamos con ponentes nacionales, sino también internacionales, que viene de Ecuador. Él es especialista en cirugía general y endoscopía gastrointestinal diagnóstica y terapéutica, egresado del Hospital General Manuel G. González, colaborador y profesor de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de Endoscopía Gastrointestinal, proctor en cirugía endoscópica y manejo de overstitch, y es adscrito al servicio de cirugía del Hospital Santa Inés de Cuenca en Ecuador. Quique, por favor, todos los reflectores y todo es tuyo. Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Principalmente muchas gracias al colegio por la invitación el día de hoy a esta sesión de Bariatric Rounds, en el cual, como decía el doctor Guillermo, pues se presta a este debate académico. Y sin más preámbulo, pues creo yo que vamos a comenzar el debate. Entonces, Memo, si me ayudas, por favor, eh, a presentar a la doctora al doctor Andrés primero los extranjeros, un excelente amigo aparte de todo, el doctor Andrés Rodríguez Parra, que actualmente le agradezco infinitamente porque además de todo iba a viajar hacia su país y se quedó varado ahí en Estados Unidos, fue a los cursos precongreso del AES-MBS. Entonces es un buenazo en la plática que nos va a dar. Un abrazo y ahorita nos vemos por aquí. Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo con amigos de la escuela mexicana. Veo por ahí algunos conectados. Eh, para ir empezando, se me pidió y agradezco nuevamente al doctor Rentería, al doctor Ponce y al Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad por permitirme compartir este tema que a la larga es muy bonito y lo que uno quiere básicamente es formar una idea más clara. Y en México es muy fácil, creería yo. Yo soy de la escuela mexicana y para el mexicano no es muy difícil meterle la endoscopía como una herramienta, no como una competencia, como una herramienta. En cambio, más para el sur es más difícil porque hay mucho celo, los endoscopistas no son muy bien vistos, no hay mucho cirujano que haga endoscopía. Entonces, quiero empezar con este tema hablando generalmente de las viejas y las nuevas cosas que existen acerca del manejo endoscópico de la obesidad como métodos primarios. No me quiero meter en la endoscopía revisional porque, en primer lugar, no hay un artículo o una evidencia científica muy grande, sobre todo en revisional de manga endoscópica, sí ya de muchos años con los métodos tipo TORE para reducción de bypass, pero más hablamos como primarios. Para ir partiendo del tema,
Debemos recordar nosotros que la obesidad es una enfermedad crónica, recurrente, de etiología múltiple, que afecta la calidad de vida y la expectativa de vida. Y vamos partiendo por este hecho que se debe tratar por ahí. Nosotros tratamos pacientes crónicos con enfermedades crónicas, ¿no? Se tiende a decir generalmente, y es mi primer disclaimer que siempre que hablo de esto, es que no voy en contra de la cirugía. La endoscopía no está como método primario puro eh, cerca de los resultados, sobre todo del bypass, pero se ha visto y da mucho gusto ver que en el registro global de IPSO del 2023, en el IPSO, la octava edición, pues normalmente se sigue siendo el estandarte la manga quirúrgica a nivel mundial. eh, y se ha visto también ya que empieza a meterse ciertos tipos de procedimientos como los bypass de la anastomosis y los típicos y los clásicos como hiedro. Pero llama mucho la atención también que existen muchos más procedimientos revisionales y suelo conversar yo acá con unos colegas que también hacemos endoscopía bariátrica, que mientras más cirugía haya, perdón, más endoscopía revisional va a haber. Entonces, va de la mano por ahí. Y me llama mucho la atención por el hecho de que por primera vez desde el año anterior ya empieza a meterse en estas cifras, en estos gráficos, los procedimientos endoscópicos primarios y los procedimientos revisionales como parte de una lucha contra un paciente. A mí me llama mucho la atención este cuadro porque el tratar a un paciente suele ser muy difícil. Es muy difícil tratar de englobar a todos los pacientes con obesidad dentro del saco de la manga o el saco de un bypass o el saco de medicamentos porque se maneja de manera individual, ¿no? Y publicado este artículo en Lancet del año anterior, es muy interesante ver cómo los resultados suelen ser muy heterogéneos, tanto con cambios en estilo de vida, a algunos les va bien, con procedimientos endoscópicos también les va bien, con cirugía, con medicamentos tipo GLP-1, que son los que están de momento resurgiendo mucho más, también les va bien, pero también existe reganancia de peso cuando nosotros tratamos este tipo de pacientes. Los que manejan como tal una clínica de obesidad no son los mangólogos, ni los que operan, ni los cirujanos hábiles como hay en todo lado. Eh, Tenemos que plantearnos si es que el MC todavía importa, ¿no? Lamentablemente es la forma más fácil de clasificar a un paciente, pero debemos recordar que sí importa porque la cirugía tiene su lugar fijo. Tanto lo reporta desde el IPSO, el registro global del 2022, en donde la mayoría de cirugías que se realizan están bien indicados como marcan las, eh, las guías de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica en conjunto con la IPSO, ¿no? Puede o no aplicarse según la experiencia del cirujano, lo dejo a su consideración, pero normalmente en Estados Unidos, en donde la mayor cantidad de estudios se reportan, no se realizan, se reportan, pues está bien estandarizado qué tipos de pacientes se deben meter. Entonces, en este aspecto, ¿cuál es el lugar real de la endoscopia bariátrica? Y antes de partir al lugar real, no es ninguna competencia, pero no es nada nuevo, ¿no? La endoscopia bariátrica como tal, en 2022 ya cumplieron 20 años desde que empezó a hacerse los procedimientos bariátricos tanto con balones intragástricos, con procedimientos primarios iniciales de manga, procedimientos de remodelamiento gástrico, el desarrollo del overstitch y todos los cursos que se desarrollan ahora cada 2, 3 meses en Estados Unidos. Y justamente hace 10 años fueron los primeros casos de gastroplastia. Pero el segundo disclaimer que les quiero decir es que la endoscopía como tal no es superior como método primario de momento a la cirugía, ¿no? Es parte de un manejo multidisciplinario, es un Lego más dentro de todo, la figurita que nosotros queremos hacer, porque cada paciente es diferente. El paciente que se somete a un tratamiento para manejo del sobrepeso y la obesidad con un grupo multidisciplinario generalmente le va espectacular, ¿no? Deben recordar que el que más experiencia tiene en el manejo es el cirujano y él es el que suele ser el que dicta todo eso, pero hay veces en que los pacientes, por A o B razones, tienen miedo o desconocimiento de la cirugía y quieren optar por otras formas. Entonces, no podemos esperar a que un paciente llegue al peso tan avanzado con sus comorbilidades ya bien puestas para poder actuar. La escala de Hoff suele ser una escala variante propuesta ya hace muchos años, pero traída nuevamente acá por la doctora Carolina Hoff de Brasil, y nos trata más o menos de manera especial de cómo tratar a un paciente crónico, porque
son cosas muy curiosas que pasan a la vez, que cada vez se ve mucho más paciente joven con obesidad, ¿no? Si tenemos en cuenta que el tener el dicho de la duración es un término relativo, ¿no? Porque los métodos quirúrgicos suelen tener su caducidad. Un estómago nunca va a llegar a ser como el estómago nativo, pero suelen a los 2 años, hasta los 3 años, especialmente la manga, y a partir de los 5 hasta los 8, los 10 años, los pacientes con bypass empezar a reganar peso nuevamente y con esta reganancia de peso nuevamente aparecen las comorbilidades asociadas a la obesidad. Entonces, si esto pasamos a un paciente joven, 17, 18 años, estamos esperando que a los 20, 25 años, cuando no lleva ni un tercio de su vida que uno espera que tenga, ya tiene la última bala disparada, ¿no? Como suele ser el bypass. O lo que cada vez vemos más a detalle, los grupos que realizamos procedimientos endoscópicos y quirúrgicos para pacientes con obesidad, los pacientes llegan con los efectos adversos de una cirugía, sobre todo en la manga. La manga es el procedimiento que más se hace, un procedimiento muy bien indicado, pero también tiene sus ciertos bemoles ahí. El paciente aún con peso normal puede llegar a tener cierta complicación posterior a eso, ¿no? Llama la atención generalmente el reflujo, entonces en estos casos suele ser un poco más difícil de tratar y la mayoría de las veces se condiciona a que un paciente con peso normal tenga que someterse a una cirugía de conversión a bypass por el reflujo. Y eso tampoco le garantiza que a lo largo del tiempo no vuelva a ganar peso, ¿no? Sacamos el lado comercial, de donde hay cirujanos que prometen el oro y el moro a los pacientes diciendo que nunca van a ganar peso, pero los cirujanos y los grupos multidisciplinarios que manejan bien las cosas entrenan muy bien al paciente porque la mentalidad bueno, el objetivo de los programas es cambiar el chip, ¿no? Que cambiar el chip del paciente para que cambie sus hábitos alimenticios, que tenga educación nutricional, que tenga un cierto régimen de ejercicios semanales y de esta manera los resultados que se obtengan a la larga sean muy buenos. En cambio, la práctica bariátrica surge como la necesidad de que esos pacientes que estaban en el limbo, ¿no? Que no eran candidatos para un procedimiento quirúrgico, pero ya tenían alguna afección por su peso, pues surgen como procedimientos nobles, ¿no? Y los procedimientos primarios para la pérdida de peso, los más reconocidos ahora y los que han durado, pues normalmente es el balón intragástrico, que es lo que menos quiero hablar porque lamentablemente el balón ya creo yo que se nos ha perdido de las manos tanto de endoscopistas, cirujanos, bariatras, porque al menos en la realidad de mi país ya lo colocan incluso en los centros estéticos, sobre todo los balones que no son manejados por endoscopías. Los dispositivos transpilóricos que suelen funcionar de manera semejante no han llegado a tener un buen éxito en América Latina como se pensaba que podría tener en Estados Unidos, pero ahora está retomando el boom los tipos de remodelamiento gástrico, sobre todo con la manga endoscópica mal dicha, ¿no? Es una gastroplicatura endoscópica o una gastroplicatura de la curvatura mayor y otras técnicas de remodelamiento como es la cirugía primaria para la obesidad o POS por siglas en inglés, que están tratando de entrar, que tener aprobación FDA, sobre todo la técnica MEGA del doctor Turro en España y el POS 2.0, y también debemos de dejar de lado otros dispositivos que no los voy a mencionar acá, que es Endomina, que se maneja mucho en Europa, y otros tipos de dispositivos, ¿no? Hay muchos procedimientos bajo investigación y esto es el área que mucha gente tiene más eh, énfasis en que tenga buenos resultados más que los que ya se ven de momento. Recordar nuevamente que estos procedimientos ya tienen varios años, tienen más de 10 años en el mercado y recién están sonando. Entonces, no sé si falta publicidad a la endoscopia bariátrica o relativamente no tienen los resultados que uno esperaría. Y evidentemente no es tema tampoco de ahora, pero los procedimientos revisionales que suele ser muy importante, un grupo que se digne de ser cirujano bariatra, un grupo de profesionales o una clínica especializada en cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas, tiene que contar con una excelente evaluación de un endoscopista que esté entrenado en anatomía bariátrica, ¿no? Al igual que la nutrición bariátrica, la psicología bariátrica, el especialista en deportes en pacientes bariátricos, el endoscopista también tiene que estar entrenado en procedimientos bariátricos, no solo para revisionales como la remanga endoscópica o un sleeve in sleeve, o procedimientos de reducción transoral endoscópicos, ya sea con argón o con sutura. Pero vamos a enfocarnos un poquito más en este aspecto. Los resultados varían mucho y llama mucho la atención dos cosas. En primer lugar, enfocándonos del balón,
se tiene ya una noción clara de que el balón va alrededor del 10%, los balones que no son reajustables, que van desde los 4 hacia 6, 8 meses. El balón ajustable puede dar un poco más de beneficio por el ajuste, de unas publicaciones hasta 14,8%, pero va en torno del 11%, ¿no? Los balones con gas, que solían al inicio colocarse, produjeron muy sintomáticos, un poco menor. Las gastroplasías endoscópicas llaman mucho la atención porque algunos dicen 16, otros 12, el Meritral dice 13, el primeros consensos de López Nava en España decían 20, pero si ustedes van a los gente que hace más esto, ¿no? De los grupos brasileños, del grupo norteamericano, del grupo europeo, es muy curioso ver el hecho de que los resultados van por ahí mismo. Nadie conoce una técnica estándar de cuántas suturas, con qué patrón hacer, cuántas mordidas por sutura, pero sin embargo los resultados van por ahí y eso llama mucho la atención. Las terapias de aspiración con el Aspire Device, que era una alternativa excelente que perdía cerca del 15% del peso total, pero por todo lo que conlleva manejar este tipo de terapias, pues no tuvo el impacto tan esperado. Es necesario tener un paciente muy bien entrenado para estas cosas, pero los resultados eran prometedores, pero por el qué dirán del manejo de esto, pues se dejó de meter. Los balones gástricos, donde quiero hacer mucho énfasis, como les repito, ya creo que está fuera de mucho del manejo médico como tal. Es todavía una herramienta que yo creo que es muy importante. Cuando un paciente se deniega a hacer un procedimiento de intervención primaria endoscópica de remodelamiento gástrico o deniega a hacer una cirugía, una opción válida, un paciente seleccionado puede ser un balón intragástrico con muy buenos resultados todavía. Personalmente tengo pacientes, muy pocos, pero pacientes que tienen más del 20% de pérdida de peso y eso denota que un paciente bien entrenado tiene muy buenos resultados. Pero la gran mayoría, como lo repito, no sale de la estadística, 10 a 12% aproximadamente. Es curioso saber que el efecto real del balón, además de ocupar espacio, es cansarlo, ¿no? Básicamente recordar que el estómago es un músculo que trata de digerir el estómago. Yo suelo dar una analogía de que es como si ustedes están con una mancuerna en el gimnasio, pero se llega a cansar el estómago de tal manera que el vaciamiento se retrasa y se hace muy lento. Este es un estudio de Victoria Gómez de Mayo Clinic de Jacksonville. Lo presentó en la Semana Nacional de Gastro, si no estoy mal, en 2016. Y ella denota, es el único de los estudios que realmente tuvo gran impacto. Y ustedes pueden reflejar aquí que este es el verdadero efecto del balón, ¿no? ¿Cuánto dura? 16 semanas. Y es por eso que balones no asociados a introducción por endoscopía duran 4 meses. Es por eso que otros valores que no son ajustables en Estados Unidos van desde los 4 a los 6 meses. Y es por eso que los ajustables se recomienda ajustarles a los 4 meses, por este efecto de que el estómago nuevamente empieza a bajar. Las complicaciones suelen ser muy bajitas, ¿no? Cada vez en pacientes muy bien entrenados, y yo quiero agradecer mucho a la Escuela Mexicana, que fueron los que me enseñaron los primeros casos de balones intragástricos en los grupos de la Ciudad de México, por la cantidad de pacientes que metían y uno veía de todo, ¿no? Pero va apegado a esta realidad de que los efectos adversos suelen ser bastante tratables, ¿no? Si un paciente ustedes lo descuidan, evidentemente se va a perforar por una úlcera maltratada, pero si ustedes lo llevan de la mano con controles mensuales, con controles bimensuales, el paciente generalmente tiene resultados buenos con pocas complicaciones. La evidencia más grande que existe es del consenso brasileño con cerca de 40.000 balones y llama la curiosidad de que ellos sugieren ponerlo por encima de 25 de IMC con una edad mínima de 12 años, no existe una edad máxima, debe manejarse con un manejo multidisciplinario y si no fuera el caso ese, recomiendan al menos 100% manejarlo con nutrición. Ciertas especificaciones dietéticas que, pues evidentemente la escuela mexicana como forma cada rato el colegio también, y eso es un punto de resaltar, que varios de mi equipo en el área de nutrición son formadas con los cursos que hace el colegio para los nutriólogas. Es un curso muy bonito, que si ustedes tienen su equipo también lo recomiendo que lo hagan. Son cursos de 6 meses, son muy buenos. Pero para ir resumiendo, básicamente hay muchos tipos, todos funcionan de manera semejante, incluso los dispositivos transpilóricos, con resultados bastante prometedores. El Aspire Device, que ya no había, que básicamente era como colocar una sonda de gastrostomía, el paciente tenía que comer
no es que comía todo y se iba al baño y se abría, ¿no? Sino tenía que comer con ciertas características de la alimentación para que esta sonda no se tape, pero este manejo medio desagradable a veces hizo que pues, no tenga los resultados esperados. Pues lo que está en el boom ahora en boga, medio tardíamente, son los procedimientos de remodelamiento gástrico, donde básicamente uno trata de, con este dispositivo que se llama Overstitch, especialmente de doble canal, pues trata de modificar la forma del estómago en la capacidad. Ha ido migrando mucho la forma de cómo va el patrón de suturas, se empieza con muy poquitos, después con más suturas, más puntos, así hasta tratar de llevar el fondo, unos respetan el antro. Yo tuve hace unos par de días hablando con Gira Pino de Brigham Women Hospital, es alumna básicamente mano derecha de Chris Thompson, que fueron los que desarrollaron estos procedimientos. Y es curioso porque ellos dicen que cada 6 meses cambian el tipo de patrón porque no encuentran un patrón que realmente sea más efectivo que otro, ¿no? Lo que se va denotando es que evidentemente no hay que tocar el fondo, el paciente tiene más molestias, tiene más riesgo de complicaciones, de sangrados, de fugas, de abscesos extragástricos, sin un cambio real en la pérdida de peso y evidentemente también el antro porque la bomba antral suele ser más dura. Los patrones de sutura que generalmente se ocupan suelen ser los patrones de nu o los patrones rectangulares. Esta es una imagen, una cuestión de una amiga mía de Colombia, la doctora Valeria Costa, que lo adaptó ella. Básicamente la escuela americana hace este tipo de sutura, una línea de corrido y van alternando con interrumpidos o patrones nu hasta llegar totalmente al fondo. Se ocupa básicamente un dispositivo llamado Overstitch, que es de una casa comercial, ahora ya es de otra mucho más grande, que se adapta al endoscopio y tiende a una manera de sacacorchos que hace que el tejido lo traiga. Está formado por un dispositivo de tal manera que existe una aguja que se pasa de un lado al otro. Ya hay para canal simple, siempre hubo para canal doble, y lo que trata de hacer es coser de dentro hacia afuera, porque esta es la clave fundamental de un procedimiento de remodelamiento gástrico, hacer el full thickness, el de espesor total a sutura, ¿no? Recordar que este es un procedimiento que es semipermanente, porque normalmente estos procedimientos no son duraderos, lo que duran es la fibrosis que produce, más no la sutura. Uno espera que al 1 o 2 años de las suturas ya no estén, pero la fibrosis todavía queda. Y básicamente se empieza 1 centímetro por encima de la incisura, sobre cara anterior a gran curvatura, y se va suturando con diferentes patrones, se va pasando la aguja de un lado al otro. Este es un tipo de procedimiento que requiere su cierta expertise, que requiere un cierto entrenamiento, porque normalmente, y yo he trabajado mucho con gastroenterólogos que nunca en su vida han hecho procedimientos terapéuticos y se asustan un poquito cuando sangra el estómago, que es muy sangrón. Pero normalmente cuando en cambio entrenamos con cirujanos, pues están muy adaptados, y cuando entrenamos con cirujanos bariatras más aún, ¿no? Porque aparte del hecho de que lo puedan resolver también, saben que es un procedimiento que puede llegar a tener este tipo de eventos sin comprometer con el riesgo de la salud del paciente. Es un procedimiento que con la práctica se va haciendo bastante, bastante desestresante. Normalmente toma 1 hora y cuarto, dependiendo del tipo de suturas, y lo que se hace es repetir el patrón desde la incisura, todo lo que es cuerpo, la incisura hasta un poquito antes del fondo, no tocando completamente el fondo ni la unión esofagástrica para no provocar esto. Y como se disminuye tanto en largo como en ancho de este tipo de procedimientos, hace que la anatomía del estómago no cambie tanto como uno pensaría. Y el punto clave en contra de la cirugía, que generalmente es el reflujo, acá en este caso es muy bajito, ¿no? Hay estudios que mencionan 1,3 de reflujo contra 14, 15% de reflujo en seres grandes, pero es un procedimiento bastante noble, es un procedimiento que se puede volver a repetir, es un procedimiento ambulatorio básicamente, que solo afecta al estómago, no tiene incisiones, no hay riesgo de hernia. Las complicaciones son semejantes en porcentaje a los de un procedimiento quirúrgico, pero en complejidad de manejo suelen ser mucho menores. La mayoría de las veces los procedimientos se hacen de manera segura porque la mayoría aquí son todos cirujanos, y evidentemente cuando uno ve esto dice el anestesiólogo qué estaría haciendo, pero da la relación de que así se hace, ¿no? El estómago donde se sutura no hay una relación directa con algún otro órgano y es muy seguro hacerlo. Evidentemente, si no hay una buena técnica, se puede entrar el colon, ha habido casos de perforaciones de vesícula. La buena noticia es que es
full thickness, ¿no? Y la mala noticia que es de espesor total también por el hecho de que pueden, si ustedes no tienen ciertas condiciones al momento de realizar, pueden complicarse. Y lo que uno trata de asemejar es a esto, ¿no? Esto es un caso postoperatorio inmediato de una manga gástrica, una gastrectomía vertical en manga laparoscópica, y lo que uno trata de ver es esto, ¿no? Una forma tubulizada, pero aquí recordar que ya cambia la anatomía por completo. En cambio, lo que uno trata de hacer es esto, es un estómago previo, y este es el tríceps superior, medio y inferior, el fondo es muy pequeño, puede ser de una capacidad variable entre 60 a 120 mililitros, pero uno espera que con el tiempo este procedimiento se habla, ¿no? Y a los controles normalmente del año, quiero hacer un punto de énfasis aquí, no existe una evidencia que digan cuándo hacer un control endoscópico, más que cuando el paciente pierde la saciedad que suele tener temprana. Eso quiere decir que la técnica puede ser defectuosa y que no se cosió de espesor total, sino solo con mucosa y la sutura se desgarraron. Y hay muchos casos de estos. Pero básicamente un estómago como estaba antes y un estómago como está a los 6 meses, y uno ve incluso que hay puntos que ya no se ve la sutura o que están cubiertos por fibrosis, pero todavía tienen. Igual que el balón gástrico, el amarrar el estómago hace que el efecto real de un procedimiento de gastroplicatura sea el disminuir la motilidad gástrica y retrasar el vaciamiento gástrico. Y es por eso que hay pacientes que tienen gastroparesia, que es una contraindicación absoluta en hacer este tipo de procedimientos. No hay una estandarización en que digan que hay que hacer estudios de electrofisiología al estómago para saber si tienen o no, pero denota mucho la curiosidad, y la doctora Tania, yo creo que podría hablar también un poquito más al respecto, que la mayoría de GLP-1s actúan retardando el vaciamiento gástrico, pero nos ha tocado a mí ver pacientes que han tenido tratamientos con estos procedimientos, con estos fármacos, perdón, que uno entra con 2 días de ayuno y el estómago todavía con alimentos. Entonces, suele ser importante tener en consideración esto, pero el efecto real suele ser el mismo, ¿no? De retardar el vaciamiento gástrico, de reducir el estómago, es un control radiológico inmediato, cortesía del doctor Greco. Aquí vemos las suturas, vemos los hinches, el estómago junto a los dos colores del original, y acá miren cómo quedó después. Cambia también la acomodación gástrica, cambia el efecto real, el efecto más alto de un procedimiento de manga endoscópica a partir de los 3 meses, donde se empieza a ver realmente. Y el estudio pivote fue pues, el Merit Trial, que se desarrolló por los grandes de la endoscopia bariátrica a nivel mundial, lanzado al Lancet hace 2 años, en junio del 2022, y básicamente va para obesidad 1 y 2, ¿no? Que fue para qué se describió inicialmente, y todavía que se creen que es el punto más álgico, que este tipo de pacientes son los que mejor están indicados para este tipo de procedimientos. Ellos básicamente hicieron dos grupos, ¿no? En donde empezaron uno con manga endoscópica y se vio la pérdida de peso, y el otro con placebo. Pero llama la atención que en esta parte de aquí, donde hubo la pandemia de COVID, después de eso, a ellos los metieron a manga endoscópica y vieron que realmente en el crossover, evidentemente hubo una pérdida relacionada con esto. El siguiente paso a hablar es cuánto tenemos nosotros que hacer para poder aprender, ¿no? Es una técnica que sí toma su tiempo. Normalmente, en mi experiencia, yo colaboro con la empresa que distribuye a nivel mundial esto, y se me hace mucho más fácil entrenar a cirujanos con experiencia en endoscopía, porque son más o menos temerarios, depende cómo lo vean ustedes. Entonces es mucho más fácil de manejar que un gastroenterólogo que tiene toda su vida haciendo un procedimiento de cierta manera, incluso con una posición corporal diferente. Pero normalmente puede variar dependiendo el tipo de procedimientos. Algunos dicen que pueden ser de 10, otros hasta 38, pero realmente la expertise lo hacen día a día, caso a caso. Cada estómago es diferente, cada configuración es diferente. Hay grandes exponentes en el mundo como Chris McGowan en Estados Unidos, y él menciona, si ustedes lo pueden ver en YouTube, él tiene una página como se maneja mucho el marketing en Estados Unidos, que le preguntan cuándo se sintió más cómodo él, y él dijo, yo empecé muy bien, pero cuando tuve mis primeras 500 mangas ya me sentí cómodo, ¿no? Y cada vez va cambiando, cambia los dispositivos, cambia la forma, entonces todavía no existe una estandarización clara. Lo útil de estos procedimientos suele ser esto, ¿no? Esto es un estudio de un grupo eh, alemán, en donde pacientes con abdomen catastróficos, que yo conozco ciertos cirujanos que pueden entrarle esto, ¿no? Pero uno quiere tener las coronarias intactas, y no está mal hacer un procedimiento primario que no sea cirugía en este tipo de pacientes. A veces suele ser muy riesgoso y evidentemente tiene su buen efecto.
llama mucho la atención en este caso el doctor Lee. Él describe con 4 puntos, ¿no? Cuando describió esto en 2020, 2019 más o menos, pero lo publicó en 2021, los resultados son muy buenos, con muy pocos puntos. Ahora ustedes lo ven esto en los congresos de endoscopia bariátrica y se critica mucho por el hecho de que es muy floja la manga. Y capaz por eso tuvo los resultados que tuvo, ¿no? Menos de lo que normalmente las internacionales dicen que es 15, 16%, él tuvo 9, 11, 13% más o menos. Si se compara con cirugía, es muy poco lógico poder comparar un procedimiento quirúrgico con un bariátrico. Independientemente, lo único que tienen en común es el nombre mal dado al procedimiento endoscópico, porque mucha gente pensamos que lo decimos manga endoscópica es como para que la gente o los pacientes puedan relacionar de cierta manera cómo es el tipo de procedimiento, pero actúa fisiológicamente diferente. Es un procedimiento de baja presión, es un procedimiento que no cambia la anatomía, es un procedimiento que retarda el vaciamiento gástrico. Eso es totalmente lo contrario a un procedimiento de gastrectomía vertical. Pero sí, siempre habrá alguien que quiera comparar. Evidentemente, en resultados va por encima el procedimiento quirúrgico, pero en eventos adversos suele ser eh, iguales o menores los de los procedimientos de endoscopía. Es útil también en pacientes ancianos, en donde los cirujanos generalmente no se suelen meter por ya todos los daños de los pacientes y las complicaciones que pueden tener. Recordar que el procedimiento de gastroaplicatura endoscópica es un procedimiento noble, 1 hora, que se va a su casa, que no tiene heridas, etcétera, y el paciente puede recuperarse de mejor manera. ¿Y realmente funciona? Pues evidentemente sí. El grupo de Estados Unidos de Cleveland Clinic presentó este en 2013, en 2023, perdón, el año anterior, en la Semana Nacional de Gastro en, en Washington, y mostraron evidentemente que incluso la gastroplastia endoscópica es mucho mejor que otros tipos de dispositivos y está por debajo de los grandes, ¿no? Del bypass y de la manga convencional. Pero ya enfocándonos al tema, ¿realmente es realmente costo efectivo? Pues evidentemente sí, hay muy poquitos estudios que lo avalan. Este salió en Good del 2013. Ellos trataron de definir cuál era la mejor alternativa para un paciente con obesidad y los clasificaron obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. Y compararon básicamente en una microsimulación procedimientos endoscópicos como la gastroaplicatura endoscópica, la gastrectomía vertical en manga y procedimientos farmacológicos, especialmente con semaglutida. Y vieron, y da la curiosidad de que específicamente para pacientes con obesidad 1, la mejor alternativa puede ser un procedimiento endoscópico primario para la pérdida de peso. Un paciente con obesidad 2, lo mejor que puede haber es un procedimiento quirúrgico. E incluso un paciente con obesidad 3, lo mejor es un procedimiento quirúrgico. Le dejo a su consideración si en este índice de masa corporal ustedes ya podrían tratarlo con bypass, pero generalmente a lo que vamos, en donde inicialmente el Merit Trial publicado en 2022 iba enfocado específicamente para 1 y 2, y para casos extremos, como les mostré de abdomen catastrófico, en los que contraindique cirugía, pero cada vez se va puntualizando mucho más para cuál es mejor un procedimiento de manga, por el hecho de que uno espera que con el tiempo el paciente vuelva a regalar peso. Incluso hay artículos del grupo brasileño de Vitor Unicaldi que hace procedimientos endoscópicos de gastroaplicatura en pacientes con 25 o 27 de IMC, y él expone en su artículo que los logra llegar a peso normal a los 18 meses y mantenerlos por 2 años. Entonces, no estamos actuando de manera primaria en este caso porque no son obesos, pero sí como prevención y costo efectivo de manera bastante bien. Cuando hablamos de procedimientos endoscópicos primarios, específicamente les voy a hablar de gastrectomía, de gastroplastia endoscópica, porque POUS, endomina u otros tipos de técnicas no están como tal ni siquiera aprobadas por FDA, menos con estudios grandes como estos. Pero este grupo de Chris Thompson y Girapino compararon, ellos vieron que a 5 años incluso es mucho más barato, hasta un tercio más barato, dar tratamiento con endoscopía primaria versus GLP-1, en este caso semaglutida, ¿no? Y llama mucho la atención también este tipo de procedimientos cuando uno trata de manejar solamente con medicamentos para bajar de peso, que los pacientes que dejan de tomar, porque recordar que los pacientes obesos que se tratan con GLP-1, con medicamentos antidiabetes, son pacientes crónicos y se tienen que tratar como tal, ¿no? Se trata como la hipertensión, como la obesidad, como el cáncer, tienen que tratarlos por mucho tiempo. Entonces, cuando dan medicamentos por mucho tiempo y los suspenden, generalmente regalan todo el peso y se puede comparar en que incluso
más peso que cualquier otro método de intervención, tienen resurgimiento de sus enfermedades cardiometabólicas asociadas relacionadas justamente con la suspensión del paciente. Y lo que concluye básicamente esto es que evidentemente hay que darles por mucho tiempo. Pero recordar que las drogas son drogas que generan efectos secundarios, que generan tolerancia y cada vez hay que dar mucho más medicamento sin tomar en cuenta el costo. Otro punto importante es que, eso ya hablará la doctora Tania, y no me lo quiero meter, que no todos los pacientes, al igual que en endoscopia y cirugía, no todos son candidatos para medicina, pero se puede optar. ¿Qué es lo que se viene teniendo una idea ahora? Es mezclar los procedimientos, ¿no? Hacer una sinergia entre procedimientos no tan agresivos como un procedimiento de remodelación gástrica con medicamentos. De esta manera, se ha visto que sobre todo cuando damos este tipo de medicamentos al año después de un procedimiento quirúrgico, endoscópico, perdón, los pacientes tienen mejor pérdida de peso. Eh, Hay estudios que no están todavía en fase 3 que andan en pruebas animales, que pueden llegar hasta 25-26% de pérdida de peso mezclados de estos tipos de procedimientos. Y evidentemente, cuando uno Andrés, mezcla, par de minutos, por sí, favor. sí, dos Gracias. minutos y termino. Cuando mezclamos este tipo de procedimientos con los más conocidos como la liraglutida, evidentemente hay un reforzamiento en la pérdida de peso. Los otros tipos de procedimientos, como ya les decía, endomina y POS, que son procedimientos mucho más difíciles de encontrar en América Latina, que la finalidad es lo mismo. Y lo nuevo que uno quiere hacer, y que personalmente a mí me gustó muchísimo, que a pesar que está reportado desde muchos años, es tratar de hacer endoscopía ileal, como llaman ellos, ¿no? Tratar de forzar con imanes, ya se venía tratando desde mucho tiempo, puramente endoscópicos, pero ahora la realidad es que al mezclar procedimientos con imanes, con accesos laparoscópicos, dejando un imán por aquí y introduciendo un imán por endoscopía, es muy rápido y produce muy buenos resultados para tratar de replicar un procedimiento que puede ser quirúrgico 100% con excelentes resultados a la final. Otras alternativas no están exploradas como tal. El endobarrier, que no tiene como tal una indicación muy clara, y la ablación de la mucosa venal, específicamente para trastornos eh, de metabolismo tipo diabéticos, ¿no? Hablábamos de tratamientos de niveles 1 y 2 según la habilidad del endoscopista, pero básicamente ya cada uno de estos métodos está bien estandarizado para saber en qué tipo de procedimientos va y cuál tipo de procedimientos es lo mejor. Y para llevar a casa, yo solamente les quiero decir que las terapias endoscópicas, y sobre todo la gastropatía endoscópica, posee ya evidencia como para un procedimiento bariátrico primario apropiado para los pacientes indicados. Si bien está aprobada para pacientes con hasta obesidad con índice de masa de 50, la mayoría sugieren que es ideal sobre 30, 35, incluso 40. Los procedimientos endoscópicos tienen menos efectos secundarios y complicaciones comparados con la cirugía, pero también tienen un porcentaje menor de pérdida de peso, ¿no? Pueden ser mejor o más costo efectivos comparados con medicamentos y cirugía en pacientes muy bien seleccionados, y sobre todo estos pacientes que se someten a estos procedimientos tipo balón, tipo gastroaplicatura endoscópica, pueden ser considerados después por un procedimiento revisional, y tener en cuenta especialmente que la gastroaplicatura endoscópica se tiene que esperar 1 o 2 años, incluso hasta 3, para poder tener una conversión, tanto por el edema que produce, tanto por la fibrosis que produce, y para darle el mayor chance de pérdida de peso a los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Excelente, excelente plática. Ojalá que pronto lo podamos ver por acá en algún congreso, dándonos esta Con plática. gusto. Le solicitaremos al colegio. Eh, Gracias. ¿Crees cre- dejamos las preguntas para el final, no, amigo? Creo que es una excelente idea para igual aprovechar el tiempo. Ahorita, doctor Galván, le damos la palabra, que creo que la levantó la manita. Este, ahora le toca a la doctora Tania comenzar su plática. Doctora Tania, ¿está lista? Muchas gracias. Lista, muchas gracias. Pues bueno, le agradezco al doctor Guillermo Ponce de León que me invitó el día de hoy. Al final, realmente yo nunca había estado en una mesa de debate hablando sobre cirugía. Generalmente, pues me dedico a hablar sobre obesidad desde la parte pues más clínica, no quirúrgica.
y que escuchando pues algunas cosas en la plática pasada, me gustaría también que abriéramos un poco la posibilidad de ir más allá del índice de masa corporal en las indicaciones también del tratamiento de la obesidad clase uno clase 2, ¿no? Estos son mis conflictos de interés y en realidad, bueno, el objetivo de esta charla es evaluar, o de estas tres charlas, es evaluar la evidencia sobre indicaciones, beneficios, costo, eficacia de las opciones terapéuticas que tienen este tipo de pacientes, pero me gustaría ir comenzando por tomar conciencia de que realmente el índice de masa corporal nos está generando ciertas limitaciones en el tratamiento efectivo y a largo plazo para el mantenimiento del peso perdido en los pacientes que viven con obesidad. Evidentemente no vamos a dejar de utilizar esta definición operacional porque pues al final de cuentas, justo como lo han mostrado con esta vasta evidencia en la plática anterior, pues básicamente todos los datos se basan en el índice de masa corporal y no estamos todavía sensibilizados, ¿no? A utilizar pues esta definición nueva, ¿no? Que es la enfermedad crónica basada en la adiposidad, que a nosotros los clínicos, los quirúrgicos nos interesa tanto. Y es que hay que darle una definición diferente, no solamente para enfocar nuestras terapias en la reducción de peso corporal, sino en tener como una diana terapéutica también en el exceso de adiposidad, tanto en la cantidad como en su disfunción y distribución, ya que son responsables también de las complicaciones asociadas de los pacientes. Y que evidentemente esto pues también es que no es el tema de la plática, pero también nos lleva, ¿no? A tener un menor sesgo hacia los pacientes que viven con obesidad. Las opciones terapéuticas para el paciente que vive con obesidad clase uno pueden variar desde la modificación en el estilo de vida si no nos movemos de este tratamiento escalonado, ¿no? Del control de peso hasta el tratamiento farmacológico y procedimientos endoscópicos o incluso ya procedimientos quirúrgicos en pacientes seleccionados y con los criterios establecidos. Sin embargo, en la práctica clínica hay mucho sesgo alrededor y me parece crucial que se hablara como de este tema el día de hoy precisamente porque muchas veces a los pacientes con obesidad clase uno a clase 2 solemos sesgar, ¿no? Estas opciones de tratamiento que solamente el paciente pudiera, ¿no? Iniciar con tratamiento basado en el estilo de vida y posteriormente evaluar la respuesta para saber si se opta o se recomienda alguna otra terapia más. Sabemos que tanto el tratamiento farmacológico más modificación en el estilo de vida, terapia cognitivo-conductual, es decir, un tratamiento holístico multidisciplinario, pues promete también una pérdida de peso entre el 5 al 15% del peso corporal, un poco similar a lo que algunos procedimientos endoscópicos como eran o como son los balones que coincido con el doctor, ya están prácticamente perdiendo, ¿no? Como esta eficacia superior a los medicamentos también, prometen una pérdida de peso significativa, no solamente eso, sino que también resolucionen complicaciones asociadas. Sabemos que tanto en hombres como mujeres, por un incremento de aproximadamente 5 puntos en el índice de masa corporal, hay mayor riesgo de cáncer, enfermedades gastrointestinales, hígado graso, también complicaciones mecánicas, como es la prevalencia tan alta de osteoartrosis de rodilla, que casi en el 52% de los pacientes que viven con obesidad lo encontramos, ni decir también del incremento en el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Y bueno, está de más mencionar que todo mejora con la pérdida de peso, eso ya lo sabemos. Sin embargo, vuelvo a retomar, ¿no? Este reto al que nos estamos enfrentando, porque independientemente del tipo de tratamiento, llámese dietético o terapia nutricional, pero algunos medicamentos, algunos dispositivos, incluso en la cirugía bariátrica estamos encontrando una amplia variabilidad en la respuesta de los pacientes. Y aquí mi pregunta es, bueno, ¿es realmente el índice de masa corporal una herramienta para individualizar el tratamiento de la obesidad clase uno o clase 2 y que esto nos pudiera ayudar a poder elegir un tratamiento muchísimo más eficaz para el paciente? Pues realmente no, o sea, hoy en día se está recomendando no basar el diagnóstico únicamente en el índice de masa corporal, es decir, se tiene que complementar con ciertas herramientas de estratificación de riesgo. Evidentemente se tiene que
que utilizar y complementar, como ya les había dicho, pero también con algunos otros indicadores clínicos, no solamente el diámetro de la cintura, sino la evaluación de la presencia o no de las complicaciones asociadas y qué riesgo tendría mi paciente también, ¿no? Y si es susceptible al tratamiento o incluso qué tipo de tratamiento pudiera ayudarme a mejorar también esas complicaciones asociadas. Evidentemente, el índice de masa corporal también tiene que ser complementado con otras herramientas que nos ayuden a identificar el fenotipo, es decir, el conjunto de características que tiene mi paciente, como para que yo pudiera, ¿no?, integrar un poquito más los diagnósticos, pero no solo eso, sino dar la terapia indicada. Y hablamos mucho en obesidad sobre individualización, pero cada vez la medicina está siendo más precisa y estamos haciendo menos medicina de precisión, encontrándonos con las fallas terapéuticas a tratamientos que en donde hay una evidencia clara, donde la eficacia en la pérdida de peso es importantísima. Incluso algunos medicamentos que vamos a ver ahora, pues ya prometen incluso el 20%, ¿no?, de la pérdida de peso. Obviamente, pues sí, se tiene que evaluar periódicamente el índice de masa corporal, pero sabemos que no es una medida directa de grasa corporal y tampoco de riesgo cardiovascular o del estado de salud de los pacientes. Sabemos que existe un fenotipo, ¿no?, basado en el perfil metabólico, en donde el perfil metabólico aparentemente está normal, sin embargo, no se está contando, ¿no?, con este riesgo de lipotoxicidad generado por este exceso de grasa y su disfunción también. No informa tampoco sobre la distribución de grasa corporal, masa muscular, que hoy es bastante importante, ¿no?, en los pacientes que viven con obesidad. Evidentemente subestima la cantidad de masa muscular en algunos pacientes que cursan con obesidad sarcopénica, no distingue entre hombres, mujeres o etnias y tiene poca exactitud en algunas poblaciones específicas, así como también en ciertos grupos étnicos. Aún las guías de práctica clínica en obesidad siguen prometiendo recomendaciones escalonadas basadas en el índice de masa corporal. Evidentemente, estas guías son del 2016, que no han sido del todo actualizadas porque pues cada vez está saliendo más evidencia que hay un cierto sesgo en la respuesta terapéutica basada en el índice de masa corporal. Tenemos unas guías nuevas, ¿no?, que se desarrollaron en el 2020 por la Red Canadiense de Obesidad, que bueno, empiezan todavía a considerar algunas características importantes en adición al índice de masa corporal, como es la presencia de comorbilidades como diabetes, prediabetes, apnea del sueño, ovario poliquístico, apnea obstructiva del sueño, y que con base a eso, pues pudieran recomendarnos, ¿no?, opciones terapéuticas ideales para este tipo de paciente o incluso para el paciente que cursa con craving, depresión o que incluso también, pues ahí incluyeron al paciente con tabaquismo. Es importante que veamos, ¿no?, que en estas guías de práctica clínica únicamente se recomiendan dos tipos de tratamiento farmacológico cuando la variedad, ¿no?, de medicamentos que hoy tenemos, pues sí, si estuviéramos en México, quizá no estuviera contenta con estas recomendaciones, pero bueno, aún así tendrían que actualizarse porque hoy en día, pues estamos avanzando mucho con las distintas terapias antiobesidad. Claramente vamos a repasar que descritas y en uso aprobadas por la FDA ya con estudios de fase 3 tenemos a los agonistas del receptor GLP-1, a la sinergia de naltrexona bupropión, topiramato con fentermina y orlistat, y también a los agonistas duales de este péptido también insulinotrófico que es dependiente de glucosa, junto con los agonistas del GLP-1, y que bueno, evidentemente esto no hay que olvidar que la obesidad no es índice de masa corporal, es fisiopatología, es entender la patogenia de esta enfermedad para poder, ¿no?, tener dianas terapéuticas específicamente que que estos fármacos tengan también cierto mecanismo de acción y que básicamente sus mecanismos de acción son a nivel del sistema nervioso central, entre a ciertas estructuras en el hipotálamo, específicamente en el núcleo paraventricular, en el tracto del núcleo solitario, en todo este sistema mesolímbico de la recompensa, y que bueno, al final Orlistat es un medicamento que está ya prácticamente en desuso porque realmente no tiene ningún impacto en ciertos mecanismos neurohormonales fisiopatogénicos que están relacionados con el incremento de peso, con la disminución del gasto energético
diabético y con estas alteraciones a nivel de la conducta alimentaria y de la fisiología de la conducta alimentaria, como es la saciedad, la saciación, que ya estuvimos hablando previamente de esto, ¿no? Es importante reconocer que, bueno, cada uno tiene como sus distintos mecanismos de acción. Hablando específicamente de naltrexona bupropión, como opción tenemos que es un antagonista del receptor opioide y también del inhibidor de la recaptura de dopamina y norepinefrina. Vamos a ir viendo cómo, o sea, estas son las opciones terapéuticas que hoy en día están en fase 3 y están aprobadas por FDA, y que realmente aquí pues lo que podemos observar es que los estudios, ¿no?, de fase 3 a un año de naltrexona bupropión prometen un promedio de 5.4 a 8.1%. Generalmente cuando se adhiere, ¿no?, o cuando se adhiere la terapia cognitivo-conductual intensiva, pues estos resultados prometen muchísimo más, un poquito más, casi el 11% en comparación con el grupo control, pero realmente sus efectos en la morbimortalidad cardiovascular pues no están completamente establecidos. Sí tiene un perfil de seguridad importante, sin embargo, habría que revisar, ¿no?, con cierta cautela cómo es que, o sea, si se asocia también con una disminución en la presencia de los riesgos, de los eventos cardiovasculares mayores también. Tenemos a los análogos de GLP-1, entre ellos me voy a enfocar en liraglutide, porque en México es lo que actualmente tenemos disponible, sin contar con que tenemos disponible semaglutide vía oral, que solamente está aprobado para el uso de pacientes que viven con diabetes tipo 2. Los estudios de fase 3 Scale, tanto Scale diabetes, Scale prediabetes, mantenimiento, apnea obstructiva del sueño, prometen un poco más del 5% del peso corporal, dependiendo del brazo que se haya estudiado, ¿no? Y que incluso como estrategia, ahora que mencionaban también, pues el uso de varias terapias en conjunto, pues como estrategia de mantenimiento es una estrategia importantísima y muy eficaz, ya que, por ejemplo, en el estudio Scale Mantenimiento lo que podemos observar es que hay algunos pacientes que después de haber sido sometidos a una terapia intensiva de cambios en el estilo de vida junto con una terapia nutricional que desencadenó una pérdida del 5% del peso corporal en los pacientes del grupo del liraglutide 3 miligramos, se aleatorizaron después de eso para recibir 3 miligramos de liraglutide, valga la redundancia, y lo que se observó es que todavía hubo una pérdida de peso del 11% más. Entonces, estamos viendo también que esto no se estudió con la dosis de 3 miligramos, sin embargo, la dosis de 1.8 miligramos, como fue Victoza en su tiempo, en el estudio líder, pues se observó que no solamente tiene un buen perfil de seguridad, sino que también a nivel de los eventos cardiovasculares mayores hubo una disminución en la presencia de estos pacientes, incluso quienes ya tenían un cierto riesgo cardiovascular residual. Fentermina topiramato, sabemos que es un agonista de la norepinefrina y también GABA y del glutamato, también promete en pérdida de peso más allá del 10% del peso corporal en comparación con placebo, tampoco está establecida sus efectos en la morbimortalidad cardiovascular, y tenemos también a semaglutide y a tirzepatide que están en fase 3, aunque no los tenemos aquí en México, quiero recalcarlo, y que bueno, tanto este análogo del GLP-1 como este análogo agonista dual ya están rebasando, ¿no?, este 10% que el propio GLP-1 liraglutide estaba prometiendo. Existen varios estudios, tanto STEP como Sustain 6, que también se ha observado que tiene ciertos efectos en la morbimortalidad cardiovascular, específicamente en pacientes que viven con diabetes tipo 2, y tirzepatide en el estudio que aún está en fase, todavía no se ha publicado en el supra-CVOT, en donde se está evaluando también la seguridad y la morbimortalidad en pacientes cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Este es un resumen, ¿no?, de la eficacia de la mayoría de los medicamentos que tenemos hoy disponibles. Ay, perdón. Y bueno, evidentemente vamos viendo cómo es que, como va avanzando, ¿no?, a lo largo, o como ha ido avanzando a lo largo del tiempo, quienes estamos pues embebidos en este mundo de la obesidad, estamos viendo que cada vez estamos teniendo más opciones terapéuticas que justo, ¿no?, tanto en el escenario de pérdida de peso como en el mantenimiento del peso corporal, específicamente con semaglutide
con liraglutide, pues ya estamos viendo pérdidas de peso importantes, ni decir con la dosis de 15 miligramos de tirzepatide semanal, que es la dosis terapéutica y que con eso se observó en los estudios de fase 3 la pérdida de menos 20,9 kilogramos de peso. Este es el futuro de los medicamentos para la obesidad, ¿no? Estamos pasando no solamente de los agonistas de GLP-1 que prometen mucho, ¿no? Y que personalmente en la práctica clínica creo que muchos también hemos visto los resultados de estos análogos de GLP-1, pero estamos ya con nuevas terapias, ¿no? Agonistas de la mielina, agonistas de GLP-1 y del GIP, agonistas de GLP-1 más GIP más glucagón, ¿no? Agonistas del péptido YY y agonistas en combinación con agonistas del GLP-1. Todos estos medicamentos aún se encuentran, ¿no? La mayoría en estudios de fase 2. Sin embargo, quisiera, ¿no? Como resumen, pues evidenciar, ¿no?, la eficacia que están teniendo estas nuevas terapias, no solamente en el porcentaje de la pérdida de peso, como podemos ver desde semaglutide oral, que ya son 17,4 kilogramos de peso corporal, sino que, bueno, con 50 miligramos, esto hay que tomar en cuenta porque la dosis de semaglutide oral que tenemos aquí es de 14 miligramos y que, bueno, evidentemente eso todavía está por estudiarse en pacientes que viven con obesidad también, pero pues ya semaglutide, tirzepatide, ¿no? También este nuevo medicamento que es retatrutide, que parece trabalenguas, pero bueno, es importante reconocer que estamos teniendo también una importante proporción de pacientes que pierden más del 15% del peso corporal, sobre todo con tirzepatide, un 78% de ellos tuvo una pérdida mayor al 15% y también con retatrutide. Sin contar también con algo como son la mayoría medicamentos que se han indicado inicialmente, ¿no? Para el control de la diabetes, pues tenemos también que los cambios, ¿no? En la hemoglobina glucosilada, pues también son similares a los de un procedimiento endoscópico o incluso a los de un procedimiento quirúrgico. Evidentemente aquí, pues no estoy mencionando como lo que decían justo al final de la plática, ¿no? O sea, es importante considerar la rentabilidad de los tratamientos en el largo plazo, porque evidentemente estos estudios están realizados a lo largo de entre 52 a 78 semanas aproximadamente, y que evidentemente hay que tomar en cuenta cada que se suspenda el medicamento por la propia fisiopatología de la obesidad, el paciente va a cursar con una reganancia. Ahora, tenemos tantos medicamentos que realmente quisiera que hiciéramos como un insight de cómo lo estamos eligiendo, porque en un futuro, espero no muy lejano, vamos a tener toda esta gama de medicamentos disponibles y realmente nosotros no estamos teniendo una guía como existe la guía para pacientes que viven con diabetes, como existe una guía para identificar a los pacientes o para minimizar más bien esta variabilidad, ¿no? Tan heterogénea en la respuesta a los fármacos o a las intervenciones quirúrgicas. Realmente, o sea, en la práctica clínica lo que estamos haciendo es basar nuestras indicaciones nuevamente en el índice de masa corporal, en algunas ocasiones en las complicaciones asociadas. Muchas veces tenemos sesgos porque lo elegimos por preferencia del médico o del paciente, por las interacciones o para evitar las interacciones medicamentosas o los propios eventos adversos de los pacientes o incluso si el medicamento se considera que no tiene un perfil de seguridad adecuado, también lo elegimos desde ese punto de vista. Y bueno, o sea, ni hablar de la cobertura del seguro, que evidentemente ningún seguro actualmente está aprobando medicamentos para la obesidad, ¿no? Diabetes sí, pues bueno, eso es una gran ventaja, sin embargo, pues todavía no tenemos todo el terreno ganado. Entonces, lo que venimos haciendo es identificar los respondedores a los tratamientos, sobre todo al tratamiento farmacológico basado en el ensayo y en el error, porque hay poca evidencia de predictores de respuesta a las intervenciones farmacológicas. Desde que yo empecé desde que yo hice la especialidad en obesidad y complicaciones asociadas, pues el único predictor de respuesta al tratamiento farmacológico era esa pérdida del 5% del peso corporal a las 12 semanas realizando el stopping rule. Sin embargo, hoy en día
pues existen otros factores predictores también importantes que tendríamos que estar haciendo el ejercicio y revisar cómo es que algunas recomendaciones como para iniciar e indicar o recomendar la terapia ideal para el paciente ideal nos puedan traer, ¿no? Este estudio que les voy a mostrar es un estudio pragmático en donde se identificaron, lo llevó a cabo el grupo del doctor Acosta en la Clínica Mayo y el objetivo fue identificar algunos componentes clave de la conducta alimentaria para poder guiar la terapia farmacológica basada en los fenotipos distintos de la obesidad. Y primero, pues evidentemente, ¿no? Aunque sea algo todavía, aunque sea algo muy simple, porque hoy en día pues existe muchísima evidencia sobre la fisiopatología de la obesidad, dividieron, ¿no? El estudio de esta fisiopatología en este modelo de gasto energético, en donde se basaron en investigar, ¿no? La ingesta de alimentos y el gasto de energía en los pacientes. En la ingesta de alimentos, lo que llevaron a cabo en el estudio fue los pacientes que tenían o los que cursaban con mayor hambre, es decir, tenían menos saciedad, menos saciación, los que tenían comer emocional incluso, ¿no? Y los que tenían de cierta manera un gasto energético bajo. El deseo de comer se basó también, o sea, esta alteración en el deseo de comer se enfocó mucho en el estudio de este eje intestino-cerebro, lo mismo que la saciación se evalúa cuántas calorías eran necesarias para alcanzar la plenitud de los pacientes, Los la manes saciedad, no entienden una cosa. perdón, la saciedad en la duración de la plenitud, el comer hedónico sobre el deseo por comer para hacer frente incluso a una emoción positiva o negativa y el gasto energético pues se midió mediante el gasto energético en reposo o incluso el efecto termogénico que tienen los alimentos también junto con la actividad física y el ejercicio. La selección de estos pacientes se llevó a cabo mediante la aleatorización, ¿no? De este grupo de pacientes en donde se caracterizó, ¿no? Los fenotipos de la obesidad basado en un cerebro hambriento, en un intestino hambriento, que serían estos pacientes que no alcanzan a tener un tiempo de saciedad adecuado, el comedor emocional, que generalmente es el comedor hedónico, y el paciente hipometabólico o el slow burn. Con base a esto, se aleatorizaron, se llevó a cabo una muestra de 450 pacientes realmente con índices de masa corporal entre 27 mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y fueron seguidos al menos 3 meses en un programa multidisciplinario intensivo. Sin embargo, la respuesta al tratamiento se llevó a cabo su seguimiento a las 12 semanas. Posterior al estudio, una vez terminado, lo que podemos ver es que los pacientes, ¿no? Que se fueron fenotipificados y que la terapia a la cual fueron candidatos tuvieron una mejor respuesta para la pérdida de peso, incluso más allá del 10% del peso corporal. Evidentemente, esto comparado con los pacientes que no fueron fenotipificados, fue muchísimo mayor la respuesta ante la pérdida de peso que en otros pacientes. Quisiera mencionar aquí que los pacientes fueron aleatorizados también con base a una evaluación muchísimo más precisa, más allá que el índice de masa corporal. Como podemos ver aquí, los pacientes, por ejemplo, que se consideraron que tenían un problema de comedor emocional, fueron evaluados no solamente con el índice de masa corporal, sino que se les fueron aplicadas también algunos cuestionarios como el cuestionario de detección de signos y síntomas de ansiedad y depresión, que es el HAD, cuestionarios también de 3 factores para el comedor emocional. Algunos pacientes también fueron medidos el nivel de vaciamiento gástrico, otros pacientes fueron evaluados observacionalmente en un buffet, ¿no? En donde comían ad libitum y se medían la cantidad de kilocalorías que consumían y pues también, ¿no? El gasto energético se midió con calorimetrías indirectas. Y realmente esto también nos lleva mucho a pensar sobre cómo estamos individualizando la terapia, no solamente basado en este fenotipo de la conducta alimentaria y del gasto energético, sino qué estamos haciendo más allá de la pérdida de peso y por qué no estoy eligiendo también las terapias más allá de la pérdida de peso. Es decir, si yo tuviera un paciente con una apnea del sueño severa, pero tiene un índice de 30 de masa corporal, pues ¿por qué no pensar en que puedo ofrecer también basado en la gravedad de la apnea
un tratamiento a la medida del paciente para disminuir el índice de apnea-hipopnea del sueño. Realmente no existen pautas clínicas que pudieran especificar la terapia farmacológica que esté basada en complicaciones asociadas a la obesidad y pues bueno, esto nos está llevando a tener ante una enfermedad tan heterogénea, una respuesta súper heterogénea al tratamiento farmacológico. Entonces, realmente esto tiene que ir guiado por el fenotipo y por las complicaciones asociadas a la obesidad. Se proponen algunos algoritmos de tratamiento en donde se basen en las complicaciones asociadas, por ejemplo, el food craving, en donde se ha observado que tanto los análogos de GLP-1 como la sinergia de naltrexona-bupropión pudieran tener beneficios en el tratamiento de esta manifestación, ¿no? De la obesidad, la apnea del sueño, pues precisamente existen estudios ya de fase 3 en donde el liraglutide ha logrado disminuir el índice de apnea-hipopnea en los pacientes con obesidad mediante una pérdida de peso de más allá del 5% del peso corporal. ¿No? Diabetes tipo 2, riesgo cardiovascular, ni se diga, esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica también, osteoartritis, hay estudios también basados en cómo el impacto del GLP-1 y la pérdida de peso disminuye las escalas de dolor, mejora la funcionalidad en pacientes con osteoartrosis de rodilla y no se diga también en la prevención de Alzheimer y de enfermedad de Parkinson y también en la disminución de los signos y síntomas de algunos pacientes que viven con depresión. Un Eh, par de minutos, Tania. Sí, evidentemente, ya que me voy a ir muy rápido también porque ya fueron temas tocados, pues sí, los procedimientos endoscópicos prácticamente están llevándonos a preguntarnos si realmente no solamente que son costo efectivos, sino si son también eficaces en comparación con la farmacoterapia. Y no me quiero sesgar con esto porque yo sea clínica, sino que realmente los mecanismos de acción son similares. Aquí, pues lo que favorece mucho el resultado con dispositivos como el balón gástrico, pues es la sinergia entre la restricción y algunos mecanismos neurohormonales. Sin embargo, pues no, o sea, algo que tal vez me gustaría como tocar el tema después, porque esto sí me generó mucha duda sobre si hay alguna controversia y resultado dependiendo incluso hasta del contenido del balón. ¿No? Y que, pues bueno, evaluar también los niveles de grelina, ¿no? Y de cómo incrementan o cómo disminuyen posterior a la colocación del balón o incrementan posterior también al retiro del balón, pues sea controversial. Y evidentemente es que, pues, ante los procedimientos quirúrgicos existe una franca evidencia de que los procedimientos quirúrgicos son muchísimo más eficaces en la pérdida de peso y hoy estamos encontrando en estos procedimientos endoscópicos sin tocar, ¿no? La gastroplastia endoscópica, no solamente no me estoy refiriendo nada más a los balones gástricos, pues cómo es que semaglutide, por ejemplo, pues prácticamente no solamente tiene los mismos resultados en cuanto a pérdida de peso, sino que los rebasa los resultados en calidad de vida, en presión, en los cambios y los resultados en la presión arterial sistólica, cambios en hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, etcétera, ¿no? Me quedo únicamente con esto porque sé que este tema va a ser tocado en posterior. Sí, si quieres ya lo vemos con Quique, Ah, Tania, porque ya perfecto, estamos casi en tiempo. perfecto. Bueno, qué mejor. Ahorita doy mis conclusiones si quieres. Doctora Tania, muchas gracias por su participación. Este, veo que están un montón de gente conectada, qué gusto. Al final de la plática quisiera de manera personal pedirle al doctor Carlos Valenzuela, al doctor César Quirós, que son los expertos aquí mexicanos de endoscopía, que nos ayuden a resolver esas dudas que tú tienes y a complementar el tema que ya vimos. Voy a concluir rápidamente con mi plática. Como ya tenemos el tiempo algo encima, pues trataré de darle lo más rapidito posible. Entonces vamos a empezar. Pues vamos a hablar acerca de la cirugía bariátrica en clase 1 y 2 de obesidad. Sabemos que la obesidad es una enfermedad de tipo epidémico, el cual ha aumentado considerablemente
a través del tiempo desde los años 70 a nivel mundial. Actualmente el 37% de la población en México tiene obesidad y se estima que para el 2030 hay un 45% de aumento. Como ya muy bien lo tocaron mis compañeros previos, la obesidad se asocia a múltiples enfermedades metabólicas, a disminución de la supervivencia y a una pobre calidad de vida en las personas. Ahora, como muy bien lo decía, y creo que para las conclusiones de mi plática, a mí me gusta explicar un poco que la obesidad se ha hecho estudios en el cual este estudio hecho en animales, se ve que hay tres grupos, unas ratitas que comían normalmente como siempre, unas que se les dio mucho de comer y a unas que se les restringió. Y en cierto punto se les volvió a dejar de manera libre la alimentación y se ve de que de manera fisiológica las ratitas vuelven a estar en el mismo sitio. Esto habla de que en el cuerpo humano, en el cuerpo de los animales, de los hombres, de todos nosotros, pues tratamos de regular el proceso de mantener la masa grasa. Y entonces la mayoría de los estudios que se hacen clínicos dan dietas hipocalóricas de 600, 800 kilocalorías, en las cuales pues evidentemente hay un descenso del peso. Y de ahí, por ejemplo, en este estudio, en el cual una vez que lograron llegar al peso requerido, se les dio la libertad, ya sea por tabletas electrónicas, por vía nutricional o por vía personal a cada quien de comer lo que pudiera, y la mayoría a la larga, a los 2, 3 años, volvieron a reganar más de la mitad del peso que habían perdido. Y entonces esto se explica en humanos, lo que habíamos visto previamente con animales. Y esto nos indica que la obesidad resulta de una regulación inadecuada de la masa grasa, ¿no? Ahora, sabiendo que tiene que ver con la fisiología y no nada más con el comer, con la saciedad y demás, pues vemos que en personas que son sometidas a dieta, la grelina, por ejemplo, que en niveles basales tiende a tener o está en la parte inferior, una vez que pierden peso y a través del tiempo, pues los niveles de grelina son automáticamente mayores en cada persona. Y las hormonas contrarreguladoras, las hormonas de saciedad, de la manera contraria, en condiciones naturales están elevadas y conforme vamos perdiendo peso, sus niveles son cada vez menor y menor, cosa totalmente contraria a lo que se observa en pacientes operados de cirugía bariátrica. Y entonces, por ejemplo, en esta gráfica del lado superior derecho se observa que en pacientes que tienen peso normal y obesidad. El peso normal son los puntitos negros rellenos. Se ve que tenemos varios picos de grelina a través del tiempo y en los pacientes con obesidad está levemente más disminuida. Y en pacientes en la parte inferior que son operados de bypass gástrico, en este caso, pues se ve que los niveles de grelina fisiológicamente están suprimidos a pesar de la hora del día. Y entonces esto nos habla de que la cirugía no nada más es restrictiva, absortiva, sino que tiene un sinnúmero de efectos en la fisiología digestiva. De la misma manera, las hormonas que son contrarreguladoras, las que causan saciedad, pues tienen el efecto contrario y diferente a lo que se ve en las pacientes o los pacientes que llevan dieta. Ahora, este cuadrito pues, nos habla de que el gasto energético, el apetito, todo se ve de manera contraria en alguien con dieta. Alguien que es privado de comer, pues le da mucha hambre, baja el gasto basal, tratando el cuerpo de volver a llegar a esa homeostasis del tejido graso. Y en pacientes operados de cirugía bariátrica o metabólica se ve todo lo contrario. Ahora, hablando de estudios que se han hecho a nivel mundial, pues este estudio que es el estudio SOS, publicado en varias cortes, el último que nos dio de 5 años, pues se ve que se compara la cirugía bariátrica y su expectativa de vida, y se ve pues que comparado con los controles, evidentemente tienen un peso a la larga, una manutención del índice de masa corporal o del tejido graso mejor al estilo de vida. Es muy importante señalar que este estudio que se publicó en 2020 pues la mayoría fueron bandas gástricas, ¿no? El 70% casi fueron bandas, una cirugía que pues tiene ya ser más en desuso. Ahora, otra cuestión importante para hablar sobre el efecto protector de la cirugía bariátrica o metabólica lo encontré yo en este estudio que se hizo en el 2020 a raíz del COVID, en el cual compararon pacientes con obesidad y pacientes con obesidad que ya habían tenido una cirugía bariátrica y dijeron, bueno, pues los pacientes que se hospitalizaron fueron mucho menores en alguien que ya tuvo una cirugía bariátrica previa, a pesar de que su índice de masa corporal estuviera elevado. De la misma manera, la admisión a terapia intensiva, la ventilación mecánica, diálisis y muerte, pues fue mucho menor, hablándonos de que la cirugía bariátrica pues no nada más es para la pérdida de peso, sino que tiene un aumento en la morbimortalidad de los pacientes o de las personas. Ahora, la expectativa de vida de la misma manera se ve en personas controles, aquí se ve gente que es
de un peso saludable, por así decirlo, es la línea moradita, el cual tiene la mejor expectativa de vida, los controles con obesidad y la gente que se sometió a cirugía bariátrica. Y en la cual se ve pues que comparado con gente que tiene obesidad, sí disminuye la mortalidad, sin embargo, no alcanza a llegar a la supervivencia que tienen personas que no tienen obesidad. En este estudio, pues se vio una reducción del 23% y un aumento en la sobrevida de 3 a 5 años. Ahora, hablando de una enfermedad que es sumamente prevalente en nuestro país, la diabetes, la cual en la última encuesta nacional de nutrición, el 12% de la población mexicana tiene diabetes. De estos hay que sumarles casi 6% que no esté diagnosticada para un total más o menos de 14 millones de personas. Y en instituciones como el Seguro Social, pues el costo fue cerca de 50,000 millones de pesos. Ahora, es muy importante y aquí viene un artículo en el cual dice que pues más o menos para cada persona en recibir un equipo interdisciplinario, fármacos y demás que tiene prediabetes, pues el gasto sería de 93,000 pesos anuales. Y ya con un diabético que tenga alguna complicación al menos de micro o macrovascular, asciende a cerca de 200,000 pesos anuales. Comparado esto con los beneficios que te otorga y con el bajo riesgo de complicaciones de la cirugía, pues evidentemente estamos hablando que es una terapia sumamente potente y eficaz, eh, aunado a las demás terapias que existen. Ahora, en este estudio que salió también en el New England Journal of Medicine en el año 2017, se compara la eficacia de la cirugía comparada con la diabetes y su resolución. Pues se alcanza a ver que incluso en índice de masa corporal bajos, abajo de 35, con clase uno, pues la resolución entre los dos, entre más de 35 menos de 35, fue bastante similar. En otro artículo del 2019 se ve exactamente lo mismo, la pérdida de peso, pues por mucho contra los candidatos no, contra los controles no quirúrgicos y el control de la hemoglobina glucosilada, pues de la misma manera tiene un descenso importante en los primeros años y después va aumentando o disminuyendo esa remisión. Sin embargo, nunca vuelve a lo que forman los pacientes que están tomando tratamiento farmacológico. Ahora, se acaba de publicar en febrero de este año este artículo ahí en el JAMA, en el cual compara 4 estudios internacionales de centros individuales en el cual pues, se observa que la hemoglobina glucosilada a los 7 años disminuye 1,6 porcentual contra el grupo de tratamiento médico. El bypass y la gastrectomía en todas las comparativas que hicieron fueron igual de efectivos, aunque existen muchos estudios en los cuales se demuestra que el bypass gástrico tiene una mayor eficacia en resolución de la diabetes, pero esto nos dice este artículo y que las tasas de remisión al año fueron 50% contra el 0,5 del tratamiento médico, pero a los 12 años de seguimiento disminuyó al 12% frente al 0%. Ahora, en cuanto a la apnea del sueño, pues es otra de las enfermedades sumamente prevalentes en pacientes obesos. Se ve aquí en Obesity Surgery que pacientes que tienen apnea del sueño y son sometidos a cirugía bariátrica tienen un total de una disminución del índice de apnea e hipopnea del sueño comparado contra el tratamiento médico. Y para irnos un poquitito más en carrera 2, pues hay este estudio que hizo en Colombia, el cual dice pues que de las enfermedades que se estudiaron, pues significativamente hubo una disminución en los costos comparado contra el tratamiento médico y la cirugía bariátrica referente a la apnea obstructiva del sueño. Entonces, este otro estudio que se publicó hace un par de años, en el cual se comparó pacientes que tenían obesidad, que fueron sometidos a cirugía bariátrica contra el mejor tratamiento médico para ver la microalbuminuria. Y entonces en este estudio encontraron que pues la disminución a través de los años fue mucho mejor en los pacientes operados de cirugía bariátrica. Y aquí pues ya hablando de pacientes que tuvieron un tratamiento óptimo, que no son los clásicos tratamientos farmacológicos, sino los mejores, los LSGLT2, etcétera. Ahora, en cuanto a la preferencia de los pacientes, de la sensibilidad de mejorar su calidad de vida, pues en el estudio que se hizo de apnea del sueño se hicieron algunas preguntas sobre esto mismo y en las cuales
se observa pues, que también los pacientes operados tienen una sensación de que viven mejor. Bueno, todo esto compara lo mismo más o menos, el mejor tratamiento en hígado graso, pacientes que le hicieron biopsias, 288, los dividieron en tres, les dieron el mejor tratamiento farmacológico, les hicieron un bypass o manga 96, 96 y 96, y de la misma manera se observa que la cirugía bariátrica, sea manga bypass, fue mucho mejor comparada con el tratamiento médico. Ahora, no estamos diciendo que, pues no, aparte de que es difícil nombrar los tratamientos farmacológicos como eso que nos puso la doctora, no, no es eso. Tienen una propiedad que no nada más es aditiva. Podemos pensar, bueno, hacemos la cirugía y le damos fármacos y pues va a mejorar en el mismo porcentaje. Y no, hay una sinergia de la combinación de ambos. Por ejemplo, estudios recientes como este del 2019, que se llama Gravitas, que salió en Lancet, al año de pacientes de haber sido operados de bypass, les agregaron la liraglutida a dosis menores, a dosis de 1.8, como si fueran Victoza, y pues se observó que pacientes que les dieron liraglutida tuvieron mayor descenso en la pérdida de peso. Este estudio se hizo para mejorar el control glucémico y pues esto fue algo que se encontró de manera secundaria, no era el outcome principal. Y bueno, pues lo que yo diría es que la brecha se debe de disminuir de cada 100 personas, menos del 2% son los que se animan a operarlo, de cada 100 personas que les tocaría por indicación operarse. Algo que aumenta la brecha es la endoscopia bariátrica, la cual cada vez la gente busca más o la gente cada vez pregunta porque pues no hay incisiones, no hay heridas, la recuperación es más rápida. Al final de cuentas, creo que todos estos tratamientos deben de convivir con una sinergia unos con otros, diciéndolo como lo decía Andrés al principio, un paciente joven que lo operas de manera temprana, puede ser que si no le entra mucho en la idea de la cabeza, que es un cambio de hábitos, cambio de conductas con un equipo interdisciplinario, pues estamos quitando el tratamiento más eficaz que existe en este momento. Por cuestiones de tiempo les agradezco mucho. Vamos a las preguntas y respuestas. ¿Alguna que tengan en particular? Aprovechando acá que está el doctor Quiroz y el doctor Valenzuela, que hacen mucha endoscopia bariátrica, pues que nos den su opinión, cómo ven, cuál es el panorama en México, dónde estamos, cuál es el futuro, tratamientos combinados, fármacos endoscópicos, tratamientos combinados, cirugía, fármaco. ¿Qué opiniones dan? Precisamente lo que nos compete el día de hoy, que era un paciente con obesidad grado 1. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Buenas noches. Un gusto poderlos saludar y estar aquí con ustedes. Como bien comentas, la realidad es que día a día hay más opciones de tratamiento y la idea no es competir entre ellas, sino utilizarlas en el paciente adecuado y potencializar los efectos, ¿no? Ya hay estudios que han demostrado que si se combinan medicamentos con la cirugía, hay mejoría en el riesgo cardiovascular y renal. Entonces, el medicamento se puede combinar con la cirugía, también se puede combinar con la terapia endoscópica. El problema que tenemos ahorita con los medicamentos de entrada es que no fueron diseñados específicamente para perder peso. Todavía hay mucho que no sabemos. Sabemos ciertas cosas de los medicamentos, pero también hay muchas cosas que no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Si lo ponemos en una balanza de costos, o sea, recientemente este año, en el 2024, en Lancet, publicó un artículo el doctor Thompson, donde publica o compara los costos de la manga gástrica endoscópica contra el tratamiento con Saxenda. Y bueno, el tratamiento con Saxenda en Estados Unidos cuesta cerca de $13,618 el tratamiento anual. Un procedimiento de gastroplicatura en Estados Unidos cuesta cerca de $10,000. Entonces, si lo ponemos a largo plazo, pues termina costando 5 veces más la terapia medicamentosa que el balón. Ahora, perdón, que la gastroplicatura. ¿Cuál es el problema de la obesidad? Que es una enfermedad crónica y que el tratamiento tiene que ser un tratamiento a largo plazo de entrada. Recientemente, los procedimientos por endoscopía, como la gastroplicatura y el balón que lleva toda la vida, de hecho me tocó en la DDW publicaciones o revisar publicaciones, me tocó hacer una revisión para la MEG de balón gástrico a 20 años, ¿no? Entonces hay seguimientos ya a 20 años del balón gástrico y ha tenido buenos resultados. ¿Cuál es la clave? La clave siempre va a ser los principios. O sea, regresar al equipo multidisciplinario. Cada paciente que entra conmigo o que yo atiendo
si le hago un balón, si le hago una manga gástrica endoscópica, si lo sigo por lo menos un año. Si no hacemos eso y no tenemos un programa de alta intensidad, ni el medicamento va a funcionar. O sea, creo que ahorita estamos en el lugar número 3 nacional en Saxenda nosotros, porque tengo 3 médicos, uno en Tijuana, uno en Cancún y uno en Hermosillo, que utilizan los medicamentos, pero la realidad es que si no tienen un nutriólogo, un psicólogo, y si no se les explica desde un principio, esto es una terapia a largo plazo. O sea, no vas a hacer en 2 meses, van a ser por lo menos 6 meses, te va a costar tanto el tratamiento. Entonces ya el paciente puede decir con tranquilidad, mire doctor, yo quiero el balón, porque me cuesta esto y porque este tratamiento me cuesta esto. Pero tú ya empiezas a individualizar. Hay pacientes que no quieren los síntomas de adaptación del balón y que el medicamento puede ser una buena opción. Yo recibo muchísimos pacientes candidatos a cirugía y yo como cirujano los quiero operar, pero la realidad es que me buscan porque no se quieren operar. Me buscan porque se quieren hacer un procedimiento diferente a una cirugía. Y estamos hablando del 99% de la población. O sea, mi perspectiva como por lo que he vivido, o sea, yo creo que estamos haciendo cerca de 200 procedimientos de endoscopía al mes. Entonces, la endoscopía tiene mucho crecimiento, va a seguir creciendo, tiene buenos resultados, pero la clave está en la misma clave o en el mismo punto débil que tuvo la cirugía al principio, que ahorita ya está mejor controlado, que es el seguimiento. O sea, el seguimiento, tener una persona ahí sentada que le esté mandando mensaje al paciente, ¿sabes qué? Tienes tu cita mañana. Y que la paciente no contesta cuando el paciente se acerca a ti y te dice, oiga, doctor, usted me puso el balón hace 6 meses y bajé 10 kilos, y sí, bajé 5 kilos. Oye, ¿cuántas consultas de psicología tuviste? ¿Cuántas veces te acercaste al nutriólogo? Esto ya está incluido. Yo te mandé mensajes, yo te mandé correos, o sea, yo hice lo que dentro de mi parte se puede. Y la realidad es que si uno lo maneja así, se quita uno un montón de problemas, tanto problemas desde la perspectiva legal como hasta problemas desde la perspectiva de reclamo. Porque el paciente al final, si tú estás siguiendo y estás tras de él, termina diciendo, ay, doctor, pues la verdad sí, fue mi error, ¿qué otra cosa puede hacer por mí? ¿No? Ahora sí me voy a portar bien y le voy a echar ganas. Entonces, desde mi perspectiva, el mensaje sería, no compiten las terapias, se pueden individualizar. Es muy importante también escuchar al paciente. Hay pacientes que buscan el medicamento, hay pacientes que buscan un procedimiento endoscópico, hay pacientes que buscan un procedimiento quirúrgico. Y en algún momento yo también me puse muy estricto con la cuestión de, mira, si tienes índice de 40, opérate de manga. Pero la realidad es que el paciente no se va a operar, no conmigo, con nadie, porque no se quiere operar. Y si yo le pongo un balón, lo bajo 20 kilos, le quito el balón y le inicio Saxenda y lo logro bajar otros 10 con mi nutriólogo, mira, con esos 30 kilos él está feliz. ¿Qué va a funcionar a largo plazo? Desde un principio les lee uno bien la cartilla y es el mismo speech que maneja el nutriólogo, el psicólogo y todo el equipo. Esto es una ayuda, esto es una ayuda nada más, pero va a depender el resultado de ti. Y el problema es a largo plazo y si no lo manejamos a largo plazo, esto no va a funcionar. Creo que ya me explayé mucho. Carlos, ¿andas por ahí? Muchas gracias, doctor. No, excelente su explicación. Órdenes. Muchas gracias. Hola, doctor Carlos Valenzuela, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Qué gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarlos. Creo que las pláticas estuvieron más que completas. Y en segundo lugar, yo me sumo un poquito al hecho de que es una enfermedad crónica y como tal, pues compleja. Y entonces las terapias no están peleadas, yo creo que se suman y funciona un poquito como en la oncología, ¿no? Que son adyuvantes, es decir, pues el paciente fármaco puede acabar en endoscopía bariátrica y puede acabar en cirugía, e incluso entre más fármacos se den, más endoscopía bariátrica se va a hacer y más cirugía bariátrica se va a hacer. Y al revés, ¿no? Conforme estemos operando más, va a haber más pacientes que reganen y que necesiten endoscopía bariátrica y que necesiten farmacoterapia adyuvante. Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que sí está bien ver los costos-beneficios de cada una, pero al final todas van a tener aplicación para algún paciente en particular y muchas veces, y los hemos visto, hay pacientes que tienen las tres y que se benefician de las tres, que ya se operaron, que se hicieron después una cirugía, por ejemplo, una remanga endoscópica, un TORE, ¿no? Y que además con la adyuvancia de medicamentos se benefician. Entonces, veámoslo como una enfermedad crónica, veamos como armas terapéuticas las tres y como que todas se van a sumar y entre más hagamos cualquiera de las tres,
pues más, todas se van a sumar, porque recordemos, solo en menos del 1% de los pacientes con obesidad se quieren operar. Y conforme agarren la cultura de decir, a ver, hay tratamientos, me empiezo con medicamentos, y entonces si ya me meto en un ciclo de tratar mi enfermedad crónica, pues eso va a sumar para todos. Esa es mi perspectiva, ¿no? Y creo que para allá vamos con avances importantes científicos, tanto en fármacos, porque se vienen muchos nuevos fármacos, se vienen también muchos avances en endoscopía bariátrica que los estamos viviendo, y ni se diga en cirugía. Entonces, en ese sentido va mi comentario. Felicidades a los ponentes. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Con gusto. ¿Alguien dentro de los Muchas participantes? felicidades. Igual, la oportunidad que tuve ahorita de visitar Washington en la DDW, me quedaron claras muchas cosas. O sea, vienen fuertes también los medicamentos, vienen medicamentos nuevos. El problema es que son costosos. Esto que está pasando no va a pasar de manera inmediata, pero va a ser algo que paulatinamente va a llegar y ya no se va a ir. Entonces, yo creo que vale la pena incorporar dentro de nuestros equipos multidisciplinarios un médico que se encargue del manejo médico de la obesidad y un endoscopista que se encargue del manejo endoscópico. Esto va a traer más trabajo a todos, va a sumar esfuerzos. Y a mí me han tocado muchos pacientes que empiezan con Saxenda y después es un balón, o que empiezan con la manga endoscópica, o etcétera, ¿no? O sea, al final yo tenía, cuando platicaba con el doctor Gontrán López Nava, que él no maneja medicamentos allá en España, me decía, es que los medicamentos te van a quitar pacientes. La realidad es que nos han traído muchos pacientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el paciente, el problema que tiene es que no quiere tomar el medicamento a largo plazo. Y la realidad es que si no lo toman a largo plazo, no va a funcionar. Entonces hay pacientes que hacen el clic al endoscópico y también hay pacientes que les va muy bien con el manejo médico y con el seguimiento. Y yo el mensaje que daría es retomar las bases. O sea, la verdad es que bien importante lo de nutrición y psicología. Yo no lo entendía y lo entendí cuando fui a Madrid. O sea, yo aprendí muchas cosas de Gontrán y lo más importante es que tiene un muy buen equipo multidisciplinario. Entonces, tienes una persona que está siguiendo al paciente, tienes un nutriólogo pegado, un psicólogo, te quita mucho trabajo, te quita mucho dolores de cabeza, mejora la satisfacción del paciente, el paciente se siente cuidado, se siente contento, te quita demandas, te quita problemas, o sea, la verdad vale la pena invertirle un poquito por ahí. Muchas gracias, doctor. Doctora Tania, Eh, veo que qui- está levantando su mano. Quisiera nada más agregar esto un poquito a conclusión de la plática que di, de los comentarios que estoy escuchando, porque desde mi punto de vista, y lo comparto con varios de ustedes, ¿no? Es la sinergia, o sea, la sinergia en las terapias. Y algo que nosotros vemos en clínica y que fue muy representativo, este estudio pragmático de fenotipificación de los pacientes y de la terapia guiada por el fenotipo. Algo que llama mucho la atención es que hay pacientes también con dos fenotipos distintos, ¿no? Y es decir que, o sea, así como tenemos una amplia variedad de tratamiento médico, endoscópico, quirúrgico, también tenemos que abrirnos un poco los clínicos a revisar si es posible combinar terapias. Y eso todavía no se ha llevado a cabo más que en pacientes tipo 2, por ejemplo, en donde ya se evaluó la seguridad de combinar en naltrexona bupropión con un análogo de GLP-1, pero solo en pacientes que viven con diabetes. Ahora se evalúa desde la fisiopatología de la diabetes y no desde la fisiopatogenia de la obesidad, que no solamente es saciación, saciedad, sino también es un perfil también psicológico y psiquiátrico, que de cierta manera determina también la conducta alimentaria de los pacientes y que a mi parecer claramente, porque pues yo tengo una clínica multidisciplinaria, mi formación fue multidisciplinaria, pero me parece importante también recalcar que el éxito en el tratamiento está también en la evaluación inicial de los pacientes. ¿No? No solamente si es ser candidato por índice de masa corporal o no, sino que cualquier paciente que vaya a buscar una pérdida de peso sea evaluado por todo el equipo multidisciplinario, porque muchas veces nada más nos esperamos a ver si es un paciente candidato a cirugía bariátrica y entonces ahora sí ya busco si no tiene trastornos de la conducta alimentaria y demás para mitigar los daños o para mejorar los resultados en mi paciente. Realmente todos tendríamos que estar evaluando
pues patologías neuropsiquiátricas que son súper prevalentes en pacientes que viven con obesidad, o sea, casi el 60% de ellos tiene depresión, ansiedad, trastorno de conducta alimentaria o incluso déficit de atención del adulto. Y eso muchas veces, de las veces lo olvidamos y que tampoco esto está reportado en los estudios, o sea, el clúster de estas, todas estas características que puede tener un solo paciente que vive con obesidad y que sí va a determinar también la respuesta al tratamiento, ¿no? Me parece crucial una evaluación inicial sistemática y multidisciplinaria para que también podamos elegir adecuadamente la terapia. Muchas gracias, doctora Dene, tiene toda la razón. Es una enfermedad sumamente compleja. Y pues bueno, ya estamos en tiempo. Primero que nada, agradecerle al Colegio Mexicano por la oportunidad que nos brinda a doctores nuevos para dar nuestros puntos de opinión, al doctor Guillermo, al doctor Andrés, a la doctora Tania por sus excelentes presentaciones, por su tiempo. Ahora, doctor Berbone, nuestro presidente del colegio, ¿gusta darnos algunas palabras para cerrar la sesión? Bueno, antes que nada, pues qué gusto ver la gran conectividad que tuvo la sesión de hoy. Cada día me sorprende ver que hay gente que está buscando estos momentos del Bariatric Grounds. Y esa era la idea, porque no había espacio para que los cirujanos o otras ciencias o residentes o alguien más se conectara. Era para alta especialidad. Y hoy por hoy, el Bariatric Ground está dándonos muchos buenos sabores de boca. Yo quiero felicitar la buena participación de todos los miembros que se pudieron conectar el día de hoy, pero más que nada a los que presentaron. A todos ustedes y a los que dirigen este Bariatric Ground, les doy desde mi corazón un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Y Muchas gracias. recuerden, Buenas noches. nos vemos en Mazatlán. Por ahí estaremos. Ahí nos vemos. Hasta Buenas luego. noches.